A 40 kilómetros de la costa de Florida, yacen los restos de un barco misterioso que ha estado seduciendo a los expertos marítimos durante casi 2 décadas. En el fondo hay un carguero armado que llevaba lo que podría ser una carga militar muy importante. ¿Podrían ser estos los restos de un barco que fue víctima de las condiciones extremas del Triángulo de las Bermudas? Nunca se ha reportado una pérdida en esta área. No debería haber un naufragio, pero ahí está. El explorador submarino Michael Barnett está en una misión para descubrir la identidad de un naufragio que podría desvelar los secretos de la época poco conocida de la historia de Estados Unidos, cuando la amenaza de la Segunda Guerra Mundial se acercó a sus costas. Ocurría justo al lado de la playa. Podían verlo, oírlo. Podían olerlo. Estaban indefensos ante este ataque sorpresa alemán. ¡Ataquen! Se enfrentaron a la propia guerra por primera vez. Se convierte en una especie de coto de caza para nuestros enemigos. Con un equipo de buzos, arqueólogos marítimos y lo último en tecnología submarina, espera reunir todas las pruebas y resolver este misterio de una vez por todas. Esto es más que suficiente para abrir una brecha en la sala. Mike, creo que no hay duda. Esto es todo. Creo que has resuelto el misterio. En esta serie exploramos algunos de los naufragios más misteriosos, desde grandes batallas navales hasta desastres en el mar. Desentrañamos sus increíbles historias y revelamos sus secretos hundidos. A lo largo de la costa de Florida, dando testimonio de los peligros de sus aguas, más de 5.000 naufragios conocidos se alinean en su fondo marino. Florida es un gran peligro para la navegación entre el Golfo de México, el Caribe y el Océano Atlántico. Miles de naufragios a lo largo de los siglos, muchos de los cuales siguen siendo un gran misterio. Estos naufragios son cápsulas de tiempo de todas las épocas diferentes, conservadas en la arena, bajo los mares. En la mayoría de los casos se conoce y se registra su identidad y la razón de su hundimiento. Pero según todos los informes, uno de estos naufragios no debería existir. Existe un barco grande que debería ser muy fácil de identificar, pero a lo largo de 20 años ha arruinado todos mis intentos y está empezando a ser una piedra en mi zapato. Michael Barnett es un explorador submarino al que se le atribuye el descubrimiento e identificación de numerosos naufragios en todo el mundo durante los últimos 30 años. De niño siempre me fascinó el océano. Eso me llevó a convertirme en biólogo marino. Pero además, soy un gran aficionado a la historia, así que, sin duda, fue esa gravitación natural hacia los naufragios. Ahora está más decidido que nunca a descubrir los secretos de este misterioso naufragio. ¿De dónde viene? ¿Y por qué no hay ningún registro de él? ¿Podría ser uno de los numerosos barcos que se cree que han desaparecido en el infame Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es, sin duda, una especie de fenómeno legendario. Esas zonas cambian dependiendo de con quién hables y pasa por una gran franja del océano. Para un arqueólogo marino no es sorpresa que haya naufragios en esa región. Hay muchos barcos que cruzan el Atlántico y pasan justo por la costa. Si un barco se encuentra con una tormenta tan poderosa, no es tan raro que esté flotando en el mar. Este secreto de aguas profundas se encuentra a 40 kilómetros de la costa de Sebastián, Florida, y se encuentra a 90 metros bajo la superficie en el borde de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo ha sido la mayor autopista de la historia de la humanidad. Proporciona una fuente natural de energía para navegar desde
el Nuevo Mundo hasta el Viejo Mundo. La corriente del Golfo es una corriente oceánica cálida que se origina en el Golfo de México y fluye a través de los estrechos de Florida hacia el norte del Atlántico. Mide unos 100 kilómetros de ancho, quizás tenga unos 1000 metros de profundidad. Es un movimiento masivo de agua. Puedes salir con tu barco y si estás navegando desde el sur hacia el norte, te da un impulso extra, ahorras combustible, ahorras tiempo. Pero si bien sigue siendo una parte crucial de los viajes por el océano hasta el día de hoy, también viene con peligros. El agua caliente que provoca su propia existencia también puede intensificar los huracanes y las tormentas tropicales, creando una serie de condiciones meteorológicas potencialmente letales. El clima a menudo traicionero es la razón por la que Michael solo ha podido bucear en un puñado de ocasiones en los últimos 20 años. La primera vez fue en el año 2000. Nos llamó la atención porque está sentado en posición vertical en la parte inferior. Parece como si estuviera humeando a lo largo del fondo. Está muy esquelético, hay áreas donde las placas enteras se han desprendido. Se parece a lo que alguien imaginaría en una película de Hollywood. No hay marcas visibles en el naufragio que puedan identificarlo de inmediato. Pero lo que Michael ha establecido a partir de inmersiones anteriores es que parece ser un carguero de acero del siglo XX, que mide entre 80 y 90 metros de longitud. Y en una de esas expediciones, pudo recuperar pruebas que pueden ayudar a arrojar pistas sobre sus orígenes. El naufragio se ha desmoronado durante los años desde que lo visitamos, pero hemos visto bastantes pistas. Esto es un fragmento de porcelana fabricado por Shenango China en Newcastle, Pensilvania, lo que indica que es muy probable que este buque fuera de origen estadounidense. Shenango China operó durante más de 90 años a partir de 1901, pero Michael ha determinado que la marca del fabricante en la parte posterior del plato data su año de fabricación en 1912. Pero también encontró otro artefacto interesante que puede ayudar a identificar el periodo de tiempo de su hundimiento. Lo primero que vimos cuando comenzamos a explorar es que hay un gran cañón de cubierta justo en la popa del buque. Los cañones de cubierta fueron instalados en los buques mercantes durante el siglo XX en tiempos de guerra. Michael envió las imágenes del cañón de cubierta al director del American Victory Museum, Bill Kuzmic, con la esperanza de que pueda establecer de qué guerra mundial proviene. Al ver las fotos y las imágenes, está claro que algo le ocurrió a este barco para que se hundiera. Todas estas incrustaciones marinas hacen que sea difícil identificar esto en específico. Con el cañón de cubierta y las escotillas, sin duda parece que podría pertenecer a alguna de las clases que apoyaron la Segunda Guerra Mundial. En 1941, la Marina Mercante de Estados Unidos y sus tripulantes civiles eran de importancia crítica para el esfuerzo de guerra. La existencia de la Marina Mercante fue difícil. Con frecuencia subían a embarcaciones sin saber a dónde iban o qué harían. En realidad era la línea de vida para las fuerzas británicas y los aliados en el extranjero, en la entrega de suministros para las tropas. Conocidos como los héroes no reconocidos de la Segunda Guerra Mundial, no solo tuvieron que lidiar con la dura vida en el mar, porque merodeando los océanos en los que navegaban, ¡Ataquen! ¡Ataquen! había una amenaza mucho más mortal. Los submarinos alemanes, encargados de hundir el mayor número posible de barcos, cazaron su presa en el Océano Atlántico. Su objetivo era impedir que los cargamentos vitales para la guerra cruzaran el océano y llegaran a las tropas aliadas. Pero parece que este buque puede no haber estado tratando de cruzar el Atlántico en absoluto. La forma en que está colocada el ancla y la forma en que la proa del barco está cortada parece de esa época, pero más pequeña, como un carguero costero. Siento que es eso lo que estamos viendo.
El hecho de que este naufragio parece ser los restos de un buque costero significa que solo era capaz de viajar a lo largo de la costa de Estados Unidos. ¿Podría la respuesta a la identidad del misterioso naufragio estar en un periodo poco conocido de la historia estadounidense? Cuando los nazis aterrorizaban las costas del país. Cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial, el comandante alemán de submarinos, Karl Donitz, había ideado un plan que creía crucial para su éxito en la guerra. Lo que pretendía no era solo un ataque por sorpresa. Comenzó un esfuerzo continuado frente a la costa este estadounidense con el fin de explotar esa situación tanto como pudiera. En diciembre de 1941, 5 submarinos salieron en secreto de la base naval alemana en Lorient, Francia, cargados con alimentos, combustible y municiones. Su destino, la costa este de Estados Unidos. Todo lo que viajaba por el transatlántico en 1941 viajaba protegido por naves de guerra, aviones de guerra o sus aliados. En la costa este, el tráfico mercante era como en tiempos de paz. No había protección ni por aire ni por mar. Para los alemanes era un objetivo muy atractivo. Los nazis dieron a este plan un nombre en clave: Operación Drumbeat. Su misión no era solo atacar el transporte marítimo en la costa este de Estados Unidos antes de que saliera del puerto, sino más importante aún, hundir esos buques costeros que mantenían viva la industria del país. Fue una táctica de guerra para intimidar al país. Sabían que no solo las embarcaciones del transatlántico iban seguras, sino que los mercantes que iban de Galveston a Savannah se hundían justo al frente de la gente de la playa. El combate no era algo abstracto que ocurría al otro lado del océano, sino que ocurría justo al lado de la playa. Podían verlo, oírlo, podían olerlo. A medida que estos ataques seguían teniendo éxito, se desplazaron con sigilo por la costa este de Estados Unidos hacia el estado de Florida. Las aguas de Florida eran atractivas para los submarinos, en principio debido a la corriente del Golfo y las rutas de navegación que compacta de manera natural la navegación mercante. Para los alemanes, esta zona de operaciones ofrecía muchas ventajas. Había objetivos en casi todas partes, venían uno tras otro, eran presas muy fáciles. Y en febrero de 1942, una explosión cerca de Cabo Cañaveral marcó el primer hundimiento de una nave en la costa de Florida gracias a un submarino alemán. El U-128, bajo el comando de Ulrich Hayes, hundió el Penn, Massachusetts. El hundimiento lo presenció una multitud sorprendida que nunca creyó posible que la guerra estuviera tan cerca de casa. A principios del año 42, este era un campo de batalla. Estas tranquilas aguas estaban llenas de submarinos alemanes, cargueros y petroleros tratando de escapar de un final ardiente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un total de 24 buques mercantes oficialmente registrados como hundidos por los submarinos frente a la costa de Florida. Pero ninguno coincidía con la descripción del misterioso naufragio de Michael. ¿Podría ser este barco una víctima aún no registrada de un submarino alemán? ¿O Michael encontró uno de los muchos barcos desaparecidos que se cree que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? No hay información sobre algún buque que pueda haber sido hundido en esta ubicación.
Para identificar este naufragio necesitamos una pistola humeante, un objeto que tenga el nombre del buque, un número de serie, un número de patrón que se pueda rastrear y que en pocas palabras nos dé una pista de dónde vino este buque y cómo se perdió. Y al hacerlo cambiaremos potencialmente la historia porque este barco no pertenece aquí. Decidido a resolver el misterio, Michael se prepara para volver al naufragio una vez más. Esta vez ha reclutado a su compañero de buceo de confianza, Joe Citelli, y a Quincy Andrews, un piloto de vehículos submarinos operados por control remoto para que le ayuden en su misión. Su objetivo será encontrar una prueba definitiva que permita identificar el barco. Aunque Michael ya ha buceado en el pasado, el hecho de que se encuentre 90 metros bajo la superficie limita su tiempo en el fondo. Pero con la ayuda de Baxter, el dron submarino podrá inspeccionar el barco y recuperar información visual vital antes de la inmersión. Pero antes de empezar, Michael detecta un problema que podría arruinar toda la misión. Una violenta tormenta ha comenzado a formarse en el horizonte y parece dirigirse directo hacia ellos. ¡Quincy! Tenemos 3 nudos y medio de corriente. También parece que la tormenta va a soplar sobre nosotros. Es decir, no tenemos mucho tiempo de sobra ahora, así que supongo que tendremos que lanzar el dron al agua. Sí, vamos a sumergirlo. Espero. Michael, estamos listos. ¡Lanzando el dron! Abajo, abajo, abajo. Pero hay un problema. Baxter es incapaz de atravesar la fuerte corriente superficial. En la corriente del Golfo, la corriente superficial puede alcanzar hasta 9 kilómetros por hora, haciendo imposible que Quincy controle el dron. Con la tormenta que parece acercarse, el equipo tiene que tomar una decisión. Si la tormenta llega mientras están fuera, podría ser peligroso para todos, tanto en el agua como a bordo. Michael no tiene otra opción que cancelar la inmersión. Mantén los motores apagados. Tenemos que recuperarnos. Michael y el equipo tendrán que volver a tierra y esperar las condiciones adecuadas para intentar la inmersión de nuevo. En esta zona de Florida los naufragios profundos son muy dinámicos. Nunca se sabe cuánta corriente hay en la superficie hasta que estás en el lugar y no sabes cómo es la corriente en el fondo hasta que buceas. 60 metros de visibilidad desde la superficie en la corriente del Golfo y luego de sumergirte tendrás quizás 1 metro de visibilidad. Es como balancear una conjetura. Hace las cosas interesantes tratando de navegar en un naufragio. Pero su encuentro con la corriente del Golfo le ha dado a Michael una idea. Estoy buscando entre estos otros buques hundidos al norte de Yucatán o hundidos al norte de Cuba. Tengo que prestar más atención a ese tipo de buques. Es posible que la embarcación haya flotado hacia el norte con la corriente del Golfo y al final haya terminado frente a la bahía de Sebastián. Con frecuencia la corriente del Golfo se considera la verdadera razón de la desaparición de las embarcaciones en el infame Triángulo de las Bermudas. Los buques que se encuentran en la zona pueden ser arrastrados por la corriente a kilómetros de distancia de su última ubicación conocida antes de que lleguen al fondo del océano. ¿Podrá el naufragio misterioso de Michael ser una de estas embarcaciones?
Una de las razones por la que este naufragio puede no haber sido registrado de manera adecuada es quizás debido al secretismo que rodeó a la operación Drumbeat, no de Alemania, sino de Estados Unidos. Sigue siendo inexplicable. Las ciudades costeras estadounidenses fueron muy lentas en iniciar los apagones. No apagaban sus luces. Podrían asustar a los turistas. Así que los submarinos alemanes podían ver estos barcos, haciéndolos objetivos perfectos. Por no querer causar pánico público, no se emitieron advertencias, así que muchos no eran conscientes de que había una batalla que tenía lugar en su propia puerta. Existe una documentación fantástica de un ataque a un petrolero frente a Jacksonville, Florida, donde podían ver una feria, veían una rueda de la fortuna, gente en la playa. No creíamos que los submarinos pudieran tocarnos. Luego de haber agotado todos los registros conocidos en tierra, Michael tiene claro que si va a tener alguna oportunidad de identificar este naufragio, tendrá que localizar alguna evidencia física. Y con la pausa del mal clima, Michael y su equipo no pierden tiempo en aprovechar su oportunidad para lograr bucear. Parece que son unos 3,5 nudos. Sin duda esta es la corriente. Estamos en el borde de la corriente del Golfo. Las rápidas corrientes de la corriente del Golfo harán imposible que levanten anclas, así que sumergirse directo sobre la parte superior del naufragio no es una opción. En su lugar, tendrán que realizar una entrada con flotabilidad negativa, es decir, sin aire en el chaleco. Esto es muy parecido al paracaidismo porque en pocas palabras te lanzas lejos del naufragio y tratas de usar la corriente para guiar tu ancla como el viento te guiaría a un lugar de aterrizaje. Depende de la habilidad del capitán. El plan es entrar al agua al sur del naufragio y en lugar de luchar contra la corriente, la usarán para dirigirse al objetivo mientras descienden. Tendrán que hacerlo en el tiempo perfecto o se arriesgan a perder el naufragio por completo. Tardamos casi 2 minutos en tocar el suelo. Con suerte podremos ver e iremos al naufragio y enviar una SMB luego de descender. Otro caso es que no tengamos visibilidad y no hallemos el naufragio. Está claro que solo veríamos arena, así que enviamos una SMB luego de 10 o 20 minutos. Y si todo va bien, estaremos buscando por 2 horas. Si no encontramos el naufragio, tendremos de 20 a 30 minutos. Sí, es poco tiempo. Muy poco. Bien, empecemos a vestirnos. Bien, vamos. Bien, listo para ir. Marca 10-19. ¡Neutral! ¡Vayan a bucear! Con ayuda de la corriente, comienzan su descenso. A medida que la visibilidad disminuye, encontrar los restos del naufragio se hace cada vez más difícil. Pero a 300 metros ven su objetivo y comienzan su caza. Escaneando los restos, encuentran lo que parece una posible razón para su hundimiento, una rotura en el casco. Pero, ¿qué pudo haberla causado? Con muy poco tiempo a su disposición, continúan la búsqueda. Cuando llegan a otra sección del naufragio, algo parece llamar la atención de Michael.
exploradora sale a la superficie. El buzo de apoyo, Ken, entra al agua con rapidez para investigar. Se trata de una bolsa de elevación que, con suerte, contiene pruebas del naufragio. ¡Lo tengo! De vuelta al fondo, Michael y Joe se dedican a recuperar un número de serie del cañón de cubierta. Pero el tiempo y el aire se agotan. Ahora deben empezar a salir a la superficie. En la cubierta, el resto del equipo está ansioso por saber qué han descubierto. El primero en subir es Joe, pero parece que algo ha ido mal. Cuando salimos nos encontramos con aguas negras. Sí. Estábamos a 1,5 metros de distancia, no podíamos ver. La pérdida repentina de visibilidad puede ocurrir durante las inmersiones cuando las corrientes aumentan. Fue durante esto que Joe perdió el contacto visual con Michael, que aún no ha salido a la superficie. Es cuando dejas el fondo y disparas la bolsa de elevación. Golpea la superficie y los 70 metros de mi carrete son arrastrados. Te arrastro hacia arriba y lo perdí. No podía verlo. Él no podía verme. La fuerte corriente ha vuelto a causar algunas dificultades, haciendo que Joe salga sin Michael. Todo lo que el equipo en cubierta puede hacer ahora es esperar. Pero el tiempo se agota. Chicos, si se dan cuenta, se acerca una tormenta y ha habido relámpagos por allí. Así que, en cuanto llegue, deberíamos entrar para poder evitarla. Intentaremos rodearla. Si la tormenta golpea mientras Michael está aún abajo, podría ser desastroso. Las condiciones peligrosas en el agua e incluso la caída de rayos son una amenaza real. El equipo en la superficie vigila que Michael salga. Y luego de tensos momentos de espera, finalmente logra salir. ¡Vaya! ¡Buena inmersión! Excelente inmersión. Fue genial. Sí, por un lado se podía ver dónde se rompió y también parecía que hay una gran brecha. Muy bien. Un enorme agujero abierto del lado del casco. Sí. Es decir, no sé, parece que podría ser un torpedo. Michael parece haber encontrado lo que cree que podría ser evidencia del ataque de los submarinos. Pero quizás lo que enviaron en la bolsa es una pista aún más vital. Lo encontraron en la bodega de carga, y Michael cree que podría ser invaluable en la identificación de los restos del naufragio. Parece que es parte de la carga, vaya. Mira eso, se ve blanca por debajo, parece amarilla. Amarilla, sí. ¿Qué será Parece esto? que tiene 2 tonos. Es un pedazo de sal. Sin duda tenemos que ir a analizar esto, amigo. Por supuesto. Podríamos resolver el misterio por esto. Pronto queda claro que completaron la inmersión justo a tiempo. A medida que la tormenta se acerca, el equipo regresa a tierra firme con 2 nuevas piezas de evidencia. Un posible golpe de torpedo y muestras aún no determinadas de la carga del barco. Axel Nisle es un experto en submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Michael le envió imágenes de la ruptura que encontró en el casco del naufragio para ver si puede confirmar si este buque fue, de hecho, una víctima de la operación Drumbit. Lo que vemos aquí es el casco roto de un barco con claras rupturas en el casco exterior, pero no hay indicios de la explosión de un torpedo, lo que nos lleva a la conclusión de que quizás no se trata de una
víctima de un submarino alemán, sino de una víctima de muchas otras causas marinas o de cualquier otro desastre que pudiera haber sufrido este buque antes de hundirse. Pero si este barco no fue víctima de un ataque de submarinos, ¿qué pudo haber causado su hundimiento? ¿Y por qué no hay constancia de ello? Todas las esperanzas de identificar este misterioso naufragio dependen ahora de una última prueba. Michael le llevó las muestras de la carga al programa arqueológico marítimo Lighthouse en Florida. Aquí, los arqueólogos marítimos Chuck Mead y Brendan Burke están a punto de realizar pruebas con el material que, a primera vista, creen que puede ser azufre. Bien, digamos que es azufre. Cuando se quema azufre, ¿qué esperamos ver? Buscamos 3 indicios. El color de la llama, que debería ser azul, más o menos del color de esto. En segundo lugar, debemos ver una especie de tono rojizo de fusión. Es posible que empiece a burbujear casi de inmediato, un tipo de color rojizo muy quemado. Y también debería incendiarse. El azufre es conocido por su naturaleza volátil. Es combustible. Debe arder, quemarse y encenderse cuando entra en contacto con una llama. Mira ese destello rojo. Apaga la luz y dime si puedes ver una llama azul, ¿sí? Ahí está, ¿lo ves? Es casi Mira invisible. eso. Pero se está quemando y puede empezar a oler el dióxido de azufre. Está proporcionando su propio combustible al fuego y se derrite más como una vela. Después de confirmar que la carga era azufre, Michael tiene un nuevo criterio de búsqueda. Luego de buscar buques que hayan desaparecido con un cargamento de azufre, es capaz de reducir el número a un puñado de barcos. Mientras buscaba en los archivos, ha dado con un sospechoso que parece coincidir con el naufragio misterioso. Revisé muchos archivos de prensa y cosas que se refieren a un buque perdido que transportaba azufre. Y encontré este buque llamado Hewitt. Al ver las características de este buque, tiene el aire de ser nuestro naufragio misterioso. En 1921, el SS Hewitt llevaba un cargamento de azufre desde Port Alfred, Texas, a Portland, en Maine. Pero nunca llegó a su destino final, y en su lugar desapareció sin dejar rastro. Su ruta prevista lo habría llevado a lo largo de la corriente del Golfo y a través de la zona ahora conocida como el Triángulo de las Bermudas. Su destino ha sido objeto de leyendas desde entonces. Llevaba azufre también y tenía un cañón de cubierta para protegerse de los submarinos en la Primera Guerra Mundial. Parece tener la longitud correcta, tiene una popa maquinaria, el motor es como el de nuestro naufragio misterioso, tiene estas grandes escaleras hacia el mástil, que es lo que vemos en nuestro naufragio también. No vemos ninguna evidencia de una superestructura delantera allí donde estaría el puente. Parece que Michael puede haber identificado su naufragio y al hacerlo, resolver un misterio del Triángulo de las Bermudas de casi un siglo. Pero hay un problema. Seguí indagando en esto y me di cuenta de que en realidad se perdió mucho más al norte que nuestro naufragio misterioso, y hubo un informe de radio cerca de Jacksonville. La última ubicación conocida del SS Hewitt lo hace pasar por el lugar donde ahora se encuentra el naufragio misterioso. Incluso si hubiera tenido problemas antes de hundirse, la corriente del Golfo lo habría llevado hacia el norte, descartando la posibilidad de que este sea el naufragio de Michael. Pero al buscar en los registros del SS Hewitt, encontró otro barco que también embarcó en Texas y que llevaba una carga de azufre. El NV Sonora. Rastré
Miré el Sonora, miré las imágenes de archivo y veo características, sobre todo en la colocación del ancla, iguales a las que vemos en el naufragio. Al ver un pequeño agujero justo por encima de la manguera del ancla, donde hay líneas de amarre y cosas por el estilo, coincide exactamente con nuestra foto de archivo del buque Sonora, y esa característica es casi como una huella digital que es casi idéntica. El Sonora estaba en ruta de Texas a Boston en 1945 y llevaba un cargamento de azufre. Fue visto por última vez ardiendo en llamas frente a la costa este de Florida. Nunca fue visto de nuevo y sus restos permanecen sin descubrir. Tengo estas pistas en estos artículos que dicen que se incendió en cualquier lugar a aproximadamente 30 kilómetros de la costa de Hope Sound. Tenemos eso como punto de partida. Tengo que mirar el mapa para ver si cae cerca de nuestro naufragio misterioso y parece que está a una distancia máxima. Solo estamos a unos 70 kilómetros al sur de nuestro naufragio misterioso. Una cosa clave que se pasa por alto aquí en estos artículos es que en esta área está la corriente del Golfo, una corriente muy poderosa que fluye hacia el norte. Esto podría llevarlo exactamente a donde está nuestro naufragio. El Sonora también estuvo en operación durante la Segunda Guerra Mundial y estaba equipado con un cañón de cubierta. Combinado con su carga de azufre y su última ubicación conocida, todo parece encajar, excepto por un solo detalle. El naufragio de Michael es el de un barco con motor, pero los recortes de prensa de la época se refieren al Sonora como un tipo de buque completamente diferente, una goleta a vela. Una goleta cargada de azufre se quema, se hunde. Una goleta cargada de azufre se hunde. Cuando pensamos en un barco de vela, es confuso. A pesar de que el Sonora fue reportado como un barco de vela, Michael está convencido de que ha encontrado a su sospechoso. Para confirmar su corazonada, ha localizado una copia de los planos de construcción del Sonora y se reunió con Chuck y Brendan en Lamb. Empiezan por ver las imágenes capturadas por el equipo en su inmersión. Michael espera que la disposición del naufragio coincida con los planos del Sonora a la perfección. Es muy interesante ver el barco en estas condiciones porque en 2001 estaba casi intacto y ahora parece un esqueleto. Sí. Podemos ver los huesos. Tenemos los huesos aquí. Ha sido una búsqueda difícil en estas últimas 2 décadas. Disminuyeron los informes. Sí. Ya que los restos del naufragio se han deteriorado con el tiempo, le permite al equipo ver la estructura interna y revela elementos claves de su diseño que se pueden comparar con los planos. Deténlo allí un segundo. Aquí, justo ahí, eso es. Y luego donde está la grieta. Allí. Justo ahí. Es el primer portal. Aquí es donde está nuestra grieta. Los tornillos a través de la... Sí, eso es. Sí. Aquí está la bodega de carga posterior, justo aquí. Así que el espacio de la maquinaria está aquí atrás, justo en el naufragio. Se ve muy claro. Todo lo que están viendo en el naufragio parece coincidir con el Sonora. También podemos ver que había una traca que sobresalía aquí arriba. Esa es la traca S. Justo debajo lo vemos justo aquí. Tenemos 3 capas de remaches para unas juntas, pero en la traca S tenemos 4 capas de remaches, así que eso es algo único en este naufragio, y eso es lo que vimos allí. Pero el hecho es que el naufragio de Michael es el de un barco con motor, y no una goleta a vela. El término goleta es una pista falsa. En esa época, en el transporte marítimo estadounidense, una de las últimas aplicaciones es la goleta. Cuando tomas estas líneas, cómo se dibujan, y ves lo que el Sonora terminó siendo, son casi irreconocibles. Resulta que el Sonora había sido construido originalmente como una goleta de 4 mástiles en 1916, pero también estaba equipada con un motor. Las modificaciones posteriores lo convirtieron en un carguero de 3 mástiles, exactamente igual a la configuración del misterioso naufragio de Michael. Vemos 3 mástiles, ¿cierto? Sí. Sabemos que al principio tenía 4 mástiles, pero
Existen fotografías de años después de que se construyó, donde se ve que tenía 3 mástiles. Porque un motor lo haría parecer más como un carguero moderno y menos como una goleta, a pesar de los mástiles. Sí. Pero ¿será suficiente para que Michael demuestre de forma concluyente que su naufragio es en realidad los restos del Sonora? El 22 de junio de 1945, el Sonora envió un mensaje informando de un incendio en la sala de máquinas. Es un cargamento de azufre, altamente inflamable, que está esperando a incendiarse. Y en algún momento, el calor del incendio de la sala de máquinas hace que ese mamparo falle y el azufre se incendie. ¿Pero hay alguna evidencia en el naufragio que indique que hubo un incendio antes de que se hundiera? El azufre recuperado por el equipo procedía de las bodegas de carga delantera y central. La bodega de carga trasera, donde habría tenido lugar el incendio, estaba vacía. Estuvo en llamas durante varias horas. La tripulación se estaba bajando. Esta bodega y esta estaban llenas de azufre. No vimos azufre aquí y se supone que el incendio inició en la sala de máquinas. Me pregunto si esta bodega estaba llena de azufre y eso se quemó. Ese calor es más que suficiente para romper el casco, porque tienes calor en el interior y agua de mar fría en el exterior y de repente se abre. El azufre fundido sale, el agua de mar entra y el barco se hunde. ¿Se hunde? Sí. Es una evidencia directa de fuego. No contaminó, no se dañó por el calor que había aquí atrás. Y desapareció. Sí. Pero la última posición conocida del Sonora cuando fue visto en llamas estaba aproximadamente a 80 kilómetros de donde yace ahora el misterioso naufragio. ¿Cómo puede el equipo explicar la discrepancia? Bien, aquí está el océano, Florida en el lado oeste, y la ubicación aproximada de la corriente del Golfo está justo ahí, donde tenemos un avión que vio al Sonora en llamas el 22 de junio. 16 horas más tarde, se dirige hacia el norte a unos 3 nudos, mientras que la corriente del Golfo lo empuja. Podemos ver que en esta carta náutica, donde están esas flechas negras, esa es la fuerza que empuja aquí hacia el norte. A las 9:25 del 23 de junio, el Sonora se abre de par en par, en llamas, se llena de agua y se hunde hasta el fondo. Sí, con base en el tiempo, la distancia y la velocidad lo pone justo donde está el naufragio. Sí, así es. Mike, creo que no hay duda. Las características de construcción que hemos visto, las cosas que vemos en el fondo del mar, la secuencia de fuego, el azufre que se quema en diferentes etapas, la ubicación del naufragio, creo que has resuelto el misterio. Este es el Sonora, tiene que serlo. Bien. Sí. Felicidades. Es una gran noticia, hemos trabajado en estos 19 años. Es, bueno, haberlo resuelto, ¿no? Otro misterio resuelto. Michael llena el formulario oficial de identificación del naufragio, una conclusión particularmente satisfactoria para casi 2 décadas de investigación. Al final no fueron los submarinos alemanes, el clima traicionero o la leyenda del Triángulo de las Bermudas lo que selló el destino del barco, sino un incendio incontrolable en el mar que, por suerte, no causó ninguna pérdida de vidas. Mi equipo ha tenido la suerte de bucear en bastantes naufragios históricos y muchos de ellos con muchas pérdidas de vidas. En este caso, sin embargo, todo lo que tenemos del naufragio del Sonora es la tumba de un barco. Todos fueron rescatados, no se perdieron vidas, lo que es bastante único en la mayoría de las historias de naufragios. El barco se hundió, pero todos fueron rescatados y vivieron para volver a casa. Siempre hay una agradable sensación de gratitud cuando eres capaz de identificar un naufragio y contar la historia, ese último capítulo de la historia.